Bienvenidos de vuelta a su canal favorito, el epicentro del salseo turco. Aquí donde el café nunca se enfría y los rumores, los rumores están a punto de hervir. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que con las pilas cargadas porque hoy nos zambulliremos en un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha dejado a más de un corazón seriéfilo hecho trizas. Prepárense porque destaparemos los secretos, los dimes y diretes, los posibles motivos y las consecuencias de una ruptura que dolió como un puñal, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Aún resuenan los ecos de ese romance que parecía tallado en mármol, aún hay fans que suspiran por aquellos momentos de complicidad que nos regalaron, aún persiste la nostalgia por esa pareja que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, que el amor verdadero existía fuera de las pantallas. Y es que la historia de Hande y Kerem, nacida entre los sets de grabación de la exitosísima Senkalkam, fue un auténtico cuento de hadas moderno. Pero antes de que me crucifiquen y me tilden de insensible, déjenme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos en este rincón de chismes y exclusivas, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta forma, no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo chisme jugoso, ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejar su like, si quieren que siga investigando y trayéndoles el salseo más candente. Ahora sí, con los motores encendidos, vamos al meollo del asunto. Hande y Kerem, Kerem y Hande. Dos nombres que juntos sonaban a melodía, una combinación perfecta que generaba suspiros y alimentaba nuestra fe en el amor. Su romance, como ya mencioné, floreció en el ambiente mágico de Senkalkam. Lo que comenzó como una simple relación de trabajo entre compañeros de reparto, rápidamente se transformó en una amistad entrañable, en confidencias compartidas y, finalmente, en un amor que no dudaron en gritar a los cuatro vientos. Vacaciones paradisíacas juntos, fotografías rebosantes de amor en redes sociales, entrevistas cargadas de miradas cómplices y sonrisas reveladoras, todo, absolutamente todo, apuntaba a que Hande y Kerem eran almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Era como si la línea entre la ficción y la realidad se hubiera difuminado por completo y estuviéramos presenciando un capítulo extendido de la telenovela, una secuela en la vida real que superaba con creces la historia original. Pero como bien sabemos, la vida real, por mucho que nos guste idealizarla, rara vez se asemeja a un guión de telenovela. Y detrás de las sonrisas radiantes, de los momentos románticos dignos de un comercial de perfumes y de la imagen de perfección que proyectaban, se escondían, inevitablemente, problemas, diferencias de criterio y realidades complejas que no siempre son fáciles de sobrellevar. Entonces aquí radica la gran pregunta que ha atormentado a miles de fans: ¿qué sucedió realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué ese cuento de hadas que parecía indestructible se desmoronó como un castillo de naipes? Bueno, amigos míos, aquí es donde la trama se vuelve más intrincada, más fascinante y, por qué no decirlo, un tanto turbia. Durante los meses posteriores al anuncio oficial de la ruptura, se han tejido un sinfín de teorías, algunas más plausibles que otras. La primera y quizás la más recurrente es la de las diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus proyectos de vida a largo plazo. Al parecer, Hande es una persona más reservada, más enfocada en su trayectoria profesional y con una visión de futuro que no terminaba de encajar con la de Kerem. Se dice que la actriz tenía la ambición de consolidar su carrera a nivel internacional, explorando nuevos horizontes y desafiando sus propios límites. Kerem, por su parte, es considerado un espíritu más libre, aventurero y con un anhelo constante de explorar diferentes caminos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Algunas fuentes cercanas a la pareja han sugerido que el actor tenía el deseo de enfocarse en proyectos más independientes, quizás incluso aventurándose en la producción o dirección, mientras que Hande priorizaba su faceta como actriz. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer complementarias y hasta enriquecedoras, con el paso del tiempo fueron haciéndose más notorias y terminaron generando fricciones dentro de la relación. La disparidad en sus ambiciones y prioridades, sumada a la dificultad de encontrar un punto medio que satisficiera a ambos, habría sido un factor determinante en el desgaste de la pareja. Otra teoría que ha ganado terreno en los mentideros de la farándula turca es la de la asfixiante presión mediática a la que estaban sometidos. Estar constantemente bajo la lupa de los medios de comunicación, con paparazzi acechándolos a cada paso y legiones de fanáticos analizando minuciosamente cada uno de sus movimientos, puede resultar extenuante para cualquier pareja, incluso para aquellas que están hechas del material más resistente.
Y cuando se trata de una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, la presión se multiplica exponencialmente. Se rumorea que esta constante vigilancia mediática, este escrutinio implacable sobre cada aspecto de su vida privada, afectó profundamente la relación, generando estrés, ansiedad y dificultando la convivencia. No es tarea sencilla mantener una relación normal y saludable cuando cada cita romántica, cada viaje exótico y cada gesto afectuoso es diseccionado hasta la saciedad por millones de personas ávidas de detalles. Además, no podemos pasar por alto el factor profesional. Tanto Hande como Kerem son dos estrellas en ascenso en el firmamento turco, con agendas profesionales muy apretadas y compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. La distancia, como bien se sabe, puede ser un veneno letal para las relaciones, incluso para las más sólidas. Y cuando ambos están constantemente viajando de un lado a otro, grabando series, películas o comerciales, asistiendo a eventos y promocionando sus proyectos, se vuelve extremadamente difícil encontrar el tiempo y la energía necesarios para dedicárselos a la pareja. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para mantener una comunicación fluida y la imposibilidad de compartir momentos importantes en la vida del otro, habrían contribuido al distanciamiento y al enfriamiento de la relación. Y luego, por supuesto, está la teoría más picante, la que siempre genera más controversia y morbo, la de la tercera persona en discordia. Han surgido rumores persistentes sobre posibles infidelidades por parte de ambos, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado de manera oficial. Algunos informantes anónimos aseguran que Kerem habría tenido un acercamiento romántico con otra actriz durante un viaje de trabajo al extranjero, mientras que otros sugieren que Hande también habría mantenido un romance secreto con alguien más. Sin embargo, como ya he dicho, estos son solo rumores, especulaciones sin fundamento y no existen pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los chismes y las falsas acusaciones suelen ser moneda corriente y es fundamental tomar estas informaciones con cautela y escepticismo. Lo cierto es que independientemente de la razón o razones que llevaron a la ruptura, tanto Hande como Kerem han optado por mantener un perfil bajo al respecto. No han realizado declaraciones públicas explosivas, no han concedido entrevistas reveladoras ni han entrado en detalles sobre lo sucedido. Simplemente han pedido respeto a su privacidad y han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y parecen estar tratando de superar este difícil capítulo de la mejor manera posible. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su estatus como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Kerem, por su parte, ha diversificado sus proyectos, explorando nuevas facetas como productor y guionista, demostrando su versatilidad y su ambición creativa. Y hablando de seguir adelante, Hande ha estado vinculada sentimentalmente con otros nombres después de Kerem. Su relación con Hakan Sabank, heredero de una de las familias más poderosas de Turquía, ha sido objeto de numerosos comentarios y ha acaparado la atención de los medios. Aunque al principio trataron de mantener su romance en secreto, las fotografías comprometedoras y los avistamientos públicos terminaron confirmando la relación. Parece que Hande ha encontrado la felicidad nuevamente y está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. En cuanto a Kerem, también se le ha relacionado con algunas mujeres, pero nada ha sido confirmado de manera oficial hasta el momento. El actor se ha mantenido discreto en lo que respecta a su vida amorosa y prefiere centrarse en sus proyectos profesionales. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para muchos de nosotros. Nos hizo darnos cuenta de que a veces, los cuentos de hadas no tienen finales felices y que incluso las parejas más perfectas pueden tener problemas y diferencias irreconciliables. Pero también nos enseñó que el amor romántico, aunque a veces sea una fuerza poderosa, no es el único camino hacia la felicidad, y que es posible seguir adelante, reinventarse y encontrar nuevas oportunidades en la vida. Entonces, ¿qué aprendimos hoy en este suculento chisme? Aprendimos que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a altibajos. Que la presión mediática puede ser abrumadora y desgastante. Que las diferencias personales, por pequeñas que parezcan al principio, pueden convertirse en obstáculos insalvables. Y que a veces, por mucho que amemos a alguien, el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Pero sobre todo aprendimos que es fundamental respetar la privacidad de las personas y no juzgar sus decisiones. Hande y Kerem tomaron la decisión que consideraron mejor para ellos, y merecen nuestro respeto, comprensión y apoyo en este proceso de transición.
Y ahora sí, mis queridos chismosos y chismosas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la ruptura de Ander Cell y Kerem Bürsin, y que hayan disfrutado de todos los detalles jugosos que les he traído. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la presión mediática fue la principal culpable de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Y recuerden, aquí los espero siempre con el café caliente y el chisme más jugoso. Hasta la próxima. Besitos. No se olviden, denle like, compartan y suscríbanse.